Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos ahora como abogado, quiero que me valores la ley del solo sí es sí. Es una ley que ha sido muy polémica, que ha reducido muchas condenas y me gustaría que de una manera técnico-jurídica me la valoraras. Bueno, fue una chapuza. No, es una realidad. Y el problema es que en este aspecto se ha instrumentalizado mucho y algún partido ha venido a decir que si tú estabas en contra de esa ley era porque eras machista, ¿no? Que además es una etiqueta que a muy poca gente a día de hoy le guste. Es decir, evidentemente es una etiqueta como muy peyorativa que todo el mundo intenta rehuir lo antes posible y es un ataque muy fácil, ¿no? Minusvalora mucho a la persona rápidamente. Pero la realidad es que esta ley lo que ha hecho por haberse redactado de manera incorrecta es que mucha gente que estaba sujeta a un tipo de delitos pudiese solicitar penas inferiores. Y la realidad es que no sé cuántos cientos o incluso miles de agresores han visto reducida su condena. Y me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, Irene Montero dice los jueces son machistas. Sí. Ese es el problema que hemos tenido por la ley. Sabe perfectamente Irene Montero que desde hace muchos años la mayoría de jueces, sobre todo los que están en los juzgados de instrucción, por así decirlo, los que llevan poco tiempo, 10, 15 años en la carrera judicial, son mujeres en su gran mayoría. Entonces, esto es una de las cosas que no se comenta. Y precisamente el PSOE, porque sabía que esta ley se había hecho mal, la arregló, que por cierto, eso lo hicieron bien, había que hacerlo y era necesario, y evitaron que esto siguiese sucediendo en el futuro, porque en el pasado ya ha sucedido. Entonces, otra cosa que me hace mucha gracia de esta ley es que Irene Montero y su partido, pero la ha encabezado mucho ella, ¿no? Ha intentado que sea como una ley muy personalista. Sí. Decía, no, es que hemos puesto el consentimiento en el centro de la ley. Perdona, el consentimiento llevaba en el centro de la ley ni se sabe cuántos años. Otra cosa es que tú quieras dar una propaganda de esa ley distinta, pero la realidad es muy distinta a la que te están vendiendo. ¿Crees que el feminismo extremo se está cargando las leyes de igualdad? Muy buena pregunta. No tengo tanto conocimiento como para decirte de una manera taxativa. Sí, se la está cargando. Lo que desde luego ha pasado es que una parte del feminismo muy radical se ha cargado totalmente el movimiento y ha creado leyes claramente injustas para algún sector de la población. Y se han pasado de frenada de manera consciente en bastante de esta normativa. ¿Tú crees que esa normativa fue creada de una manera muy rápida para solventar o llegar a tener que ese Ministerio de Igualdad tuviera más dinero, más ingresos, que tuviera más apoyo para votos, para seguir en el gobierno como estaba cometido con PSOE? No te puedo garantizar que se hiciese rápido o se hiciese mala posta, porque eso ya creo que es algo muy difícil de determinar. Desde luego lo que se hizo fue una chapuza, y eso está clarísimo. Y lo único que parecía que les importaba era vender a los cuatro vientos y promocionar que ellos habían conseguido hacer un verdadero cambio social, ¿no? Defendiendo o vendiéndote que habían conseguido dar un paso adelante, cuando la realidad es que no es así. Por ejemplo, simplemente para tratar de dar un dato de la manera más objetiva posible, había una situación muy similar en Argentina. El actual gobierno derogó la gran mayoría de esta normativa y el número de agresiones y de asesinatos con un motivo machista se ha reducido, porque lo que han hecho es enfocarlo desde otro punto, persiguiendo y siendo más duros con el agresor. Entonces, bueno, ahí tenemos un dato que explica que no solo las cosas se pueden hacer desde un punto de vista tan doctrinal. Tengo varias preguntas sobre el tema, sobre las denuncias falsas en la ley de violencia de género. ¿Estamos los hombres muy inseguros jurídicamente? Sí, es una realidad. Por dos motivos. El primero, porque cuando existe un procedimiento penal, esto influye en medidas civiles, como la custodia de los hijos. Entonces, existe no sé cómo expresarlo correctamente, pero existe una tentación de que una persona que sea mala, una mujer en este caso, use una denuncia por violencia de género y la instrumentalice para su procedimiento de separación o divorcio. ¿No crees que muchas veces van también aconsejados por el representante legal? Seguro. En algunas ocasiones pasará. No, es una realidad. Entonces, vamos a ser claros, vamos a hablar de datos, ¿no? Sí. Actualmente es cierto que el número de denuncias falsas con un juicio y una sentencia en contra es prácticamente inexistente. Pero también es cierto que hay quien defiende
que esto sucede porque Fiscalía tiene desde hace mucho tiempo instrucciones de no perseguir las denuncias falsas o las denuncias que podrían ser falsas, con también, hay que decirlo, el objetivo de, oye, aquella persona que ha sufrido un caso de violencia de género y que es verdad y que no lo ha conseguido demostrar, no se vea en una situación tan injusta de luego tener que enfrentarse a una contradenuncia, vamos a decir, por denuncia falsa y tener que enfrentarse a su agresor en la vía judicial después de no haber conseguido demostrarlo, porque eso también a otras víctimas les puede dar y les va a dar mucho miedo el decir, joder, es que si encima esta persona me ha hecho esto y yo no lo consigo demostrar, van a venir a por mí. Pero también es cierto que del 100% de denuncias planteadas por este motivo, creo que en torno al 30 o 35% acaban en una sentencia condenatoria. Te digo datos del año 2024. 2.550.000 denuncias por violencia de género. Solo 600.000 condenadas. Es decir, lo que yo estaba diciendo. Más o menos, un 30%. Claro, entonces no podemos ser tan ingenuos en sociedad de pensar que si hay 1.800.000 denuncias que no se han ganado en los tribunales, sean todas por falta de pruebas. También habrá un porcentaje relevante, que yo desconozco, que sean porque esa denuncia se ha instrumentalizado y no es cierta, ¿no? Sumamos que esa persona que pone la denuncia, independientemente de cuál sea el fin o el final de ese juicio o de esa sentencia, le queda una ayuda por violencia de género, aunque se demuestre que la denuncia sea falsa. Sí, o sea, está claro que hay, o sea, yo es lo que defiendo, que el problema, como ha pasado en otras leyes, es que esta ley a la que, ya hablo de cara dura en femenino, porque esta ley está diseñada para el sexo femenino, a la que es una cara dura, a la que es una aprovechada, a la que es una psicópata, una sociópata y no tiene ningún tipo de pudor en arruinarle la vida a otra persona, se lo pone facilísimo. Exactamente igual que las bajas médicas. Entonces, lo que no puede ser es que, como parte del feminismo, defienda que las mujeres todas son seres de luz que nunca van a hacer algo malo. Tío, hay mujeres buenas y mujeres malas, como todo en la vida. Como hombre bueno y hombre malo, entonces, está claro. El problema, de nuevo, es que la ley pone en bandeja a alguien a arruinar la vida de una manera muy fácil. Y ya se están conociendo muchos casos, o un número de casos relevantes, de gente que ha tenido que luchar 10 años para ver a sus hijos, por ejemplo, después de 5 o 6 denuncias en esta materia, ¿no? Por ejemplo, es conocido el caso de Neymar, en el que una persona se acostó con él, fue bastante claro, llamó a la policía para denunciarle por ese tema y menos mal que no sé qué de moral tiene esa práctica, que el futbolista grababa todo ese tipo de situaciones, les enseñó la prueba y la policía inmediatamente se fue, ¿no? Menos más que porque él sabe que es una persona pública y todo eso le podía ocurrir. Ya, pero tampoco está bien grabar una relación pero sexual es que entramos, sin consentimiento de otra persona. Entramos en que los hombres no tenemos presunción de inocencia en este tipo de casos. Entramos con la cabeza por delante. Bueno, no es exactamente así, pero desde luego tienes una posición judicial muy complicada. Eso es una realidad. Bueno, hablando de lo del tema de Neymar, ahora vamos a hablar un poco sobre los temas polémicos que ha habido sobre esto también, sobre el caso de Íñigo Rejó. Vale. Explícanos qué fue realmente, bueno, sabemos que la actriz Elisa Mouliá, después de 3-4 años, puso la denuncia por que había sido abusada. Realmente había un juicio donde también ha sido viral, mediático, por las preguntas de ese juez. Explícanos un poco el caso y en qué trámite se encuentra y cuáles han sido las controversias de este caso. Vale. Primero, voy a intentar explicar para todo el mundo que lo está viendo, porque hay mucha desinformación, teniendo en cuenta que yo soy abogado laboralista, que no soy experto en esta materia, pero datos objetivos. En España, cuando existe este tipo de delitos u otros muchos, hay 2 jueces, uno que instruye y otro que juzga. Entonces, ahora lo que está pasando es que está habiendo una instrucción. Un juez está investigando el asunto e interrogando a la mayor parte posible de personas implicadas para ver si hay indicios de delitos suficientes para que Errejón vaya a juicio, para juzgarle o no. Entonces, mucha gente ha criticado las formas de este juez y tienen razón. Las formas son bastante incorrectas. Muchos compañeros míos que trabajan que trabajan en derecho penal y les ha tocado instrucciones con este juez dicen que siempre ha sido así y que pues es muy inapropiada la forma que la hace, el tono, ¿no? O sea, un poco grotesco, chulesco. Sí, no, un poco no, bastante. Entonces, tiene algunas cosas totalmente sacadas de contexto. Ahora bien, tanto a él como a ella les está haciendo preguntas que a veces se ha pasado de la raya, pero que él tiene que entender qué ha pasado ahí. Entonces, él no puede ser en España que un juez que esté investigando un delito tenga miedo a herir sensibilidades. Él tiene que llegar a la cuestión del asunto. Ahora, tiene que hacerlo con tacto, tiene que hacerlo con respeto y tiene que hacerlo sin pasar unos límites, cosa que no ha pasado. Entonces,
¿Por qué se ha hecho este caso tan mediático? Porque Íñigo Errejón venía defendiendo durante muchos años que una denuncia en esta materia era una denuncia que nunca era falsa y que era siempre cierta. ¿Qué pasa? Que ahora se ha visto la tesitura de tener que defender su inocencia y ha cambiado evidentemente totalmente su punto de vista. Entonces, claro, por esto está siendo tan mediático. Ya entrar a valorar qué ha pasado. Yo sí que es cierto que, primero, lo que se ha filtrado no se debería haber filtrado. Las imágenes del juez, ¿no? Eso es. Tanto el juez como el juicio no se deberían haber filtrado. A partir de ahí, pues, él tiene dos opciones. Una, que vayan para adelante, que vayan a un juicio. O dos, decir que no hay indicio suficiente de delito. Lo fácil para él, si el caso no siguiese para adelante, es decir, si él no ve indicios suficientes, sería decir, bueno, que siga para adelante y ya si este señor es inocente, que lo diga mi compañero, yo me quito del foco mediático. También, evidentemente, al revés. Si hay indicios suficientes y él considera que no los hay, pues le va a caer un foco mediático muy importante. Pero en cualquier caso, yo siempre considero que en ese tipo de asuntos es muy difícil opinar desde el conocimiento parcial y debemos dejarles hacer su trabajo, evidentemente criticando cuando las cosas creemos que no están bien hechas, pero yo no te puedo decir qué va a pasar ni a quién creo en este asunto porque no tengo el conocimiento, porque yo no estuve allí y yo no he obtenido, ¿no?, el contacto, los interrogatorios, el conocimiento que este juez y que los próximos tendrán. Bueno, es justo ese, desde el punto jurídico, ¿es justo ese juicio si es tan mediático? ¿Crees que hay infiltraciones sociales en ese proceso? ¿O es muy complicado de llevar ese proceso viendo que son dos personas muy mediáticas a las que puede haber algo de inclinación social de fuera? Bueno, es lo que pasa muchas veces. En los juicios mediáticos se hacen juicios paralelos en los cuales, por ejemplo, me gusta mucho el caso para comentar ese tema de Johnny Depp y de Amber Heard. La realidad es que Johnny Depp ganó de manera prácticamente total el caso, pero Amber Heard también tuvo una victoria parcial porque Johnny Depp salió condenado en algunas cosas. ¿Qué pasa? Que creo que Johnny Depp socialmente tuvo una victoria aplastante. En el juicio paralelo creo que sin lugar a dudas lo ganó él, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se intenta por las partes es ganar el juicio paralelo, que es el que realmente les importa, ¿no? A partir de ahí, pues oye, yo considero que todo el mundo tenemos derecho a la intimidad, a un procedimiento judicial justo y a que al final quien decida sea un juez con un grupo de jueces con todo el conocimiento y pleno sobre el caso. Ya que estábamos hablando del tema de político con el mensaje de Íñigo Errejón, ¿crees que Íñigo Errejón ha sido víctima de su propio mensaje? Sí, claro. Sobre todo Íñigo Errejón, desde el punto de vista político, en mi opinión, está muerto. Él ha estado defendiendo una serie de principios con los que él evidentemente no concordaba, porque si él hubiese concordado con los mismos, ahora Íñigo Errejón se habría metido en la cárcel. Es decir, si Íñigo Errejón cree que todas las denuncias automáticamente son ciertas por esta materia, él estaría en la cárcel. Él debería, ¿no? O sea, quiero decir, esto es tu pensamiento. Sí, totalmente. Si tú como Íñigo Errejón defiendes que no hay denuncias falsas, ¿por qué no te metes en la cárcel? Porque realmente estás defendiendo una cosa que sabes que no es así con el objetivo de ganar votos.